Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast hecho por dermatólogas que se llama Cuestión de Piel. Y hoy estoy acompañada de una gran doctora, una gran amiga que tengo el privilegio de que haya venido hoy día con nosotros para hablar sobre patología cutánea, sobre cáncer de piel, la doctora Erika Koch. Muy bienvenida, Erika. Gracias, Isa, por la invitación. No, por favor, por tenerte acá. Es oncóloga de la Reduce Christus, es especialista en cáncer de piel por la Universidad de Toronto en Canadá. Y el motivo de que esté acá con nosotros es justamente que nos entregue todo su conocimiento, y muchos de nuestros pacientes que nos están escuchando hoy en día se van a sentir identificados con algunas cosas que vamos a ir conversando, porque en términos generales vemos el cáncer de piel, hemos conversado en otros capítulos sobre la gran prevalencia, qué tan frecuente es el cáncer de piel. De los cánceres de piel, los más frecuentes son los no melanomas, pero hoy nos vamos a enfocar en el cáncer de piel melanoma, que es aquel que es de los lunares, que es cuando uno va chequeando o cambia un lunar. Es el cáncer de piel que nosotros trabajamos fuertemente para que no aparezca, para prevenirlo, y si está, tomarlo en etapas muy tempranas. Pero hay ocasiones en que el melanoma ya ha avanzado y que puede irse a otras partes. Y ahí es el momento en que nosotros los dermatólogos trabajamos mano a mano con ustedes, los oncólogos. ¿Cierto, Erika? Así es. Sí, lamentablemente muchas veces diagnosticamos el melanoma cuando ya está en una etapa más avanzada. Nosotros hablamos del grosor del melanoma. Y aunque les parezca sorprendente, pero un melanoma que ya tiene 4 milímetros de grosor, o sea, imagínate lo que uno diría muy que pequeño. dirías, es esto. Para eso, para nosotros ese tamaño es significativamente profundo, es grande, y es un melanoma que tiene bastante riesgo de haberse diseminado a otras partes, que pueden ser los ganglios regionales. Le llamamos regional porque el melanoma sigue un orden, ¿cierto? Si parte en la mano izquierda, se va a la axila izquierda, pie derecho, a la zona inguinal derecha, pero a veces las células de melanoma se escapan de ese lunar, viajan por distintas partes del cuerpo a través de la sangre y pueden llegar a los pulmones, al hígado, incluso al cerebro. Exactamente. Exacto, y es en ese sentido en que nosotros, como soy un poco más redundante, pero es muy importante que lo sepan, nosotros trabajamos fuertemente en prevenirlo, y ahí viene la importancia de identificar aquellos lunares que pueden ser riesgosos. El chequeo de lunares, que lo hacemos los dermatólogos, y la idea es que cuando vayan al dermatólogo los examinen completos para ver todos los lunares, busca eso, ir identificando al ojo o también con la dermatoscopía, que es una lupa que nosotros ocupamos, para ver si es que ha cambiado un lunar, si es que tiene algunas características que hoy en día ya se han ido estandarizando, de saber qué características dermatoscópicas o con esta lupa orientan o tiene un mayor riesgo de melanoma. Entonces, cuando los pesquisamos, los sacamos los dermatólogos, y eso es algo importante porque muchos pacientes también a veces llegan al oncólogo directo, ¿no? Que tienen un lunar que les llama la atención y dicen, bueno, tengo que ver al oncólogo. ¿Es así o no? Exactamente, es así. Y me pasa mucho, Isa, que los pacientes buscan en internet, dicen cáncer de piel, oncólogo. No, tengo que ir al oncólogo porque yo sospecho que puedo tener un cáncer de piel. Y claro, me llegan a la consulta, les pregunto, bueno, ¿por qué vienes hoy? Es que creo que puedo tener un cáncer de piel porque me apareció esto. Y yo digo, pucha, se confundió de consulta, déjenme ayudarlo y ver quién lo puede ver pronto de mis colegas, porque los oncólogos médicos no hacemos el diagnóstico de las lesiones cutáneas. Muchas veces, lamentablemente, el melanoma sí lo detectamos en una fase más avanzada, en que, por ejemplo, el paciente se presenta con una masa. Entonces, claro, llega a la consulta y bueno, yo evidentemente veo que tiene una masa y puedo indicar una biopsia y ver que era un melanoma finalmente que ya estaba avanzado, pero no es el lunar el que yo examino. Y esa es la parte que hacen ustedes, los dermatólogos. Exacto, y nosotros lo que hacemos es identificar el lunar sospechoso, sacarlo con una biopsia, sacarlo profundo hasta la grasa, mandar eso a biopsia, que lo analice un especialista, un patólogo, y que nos diga finalmente si es o no un melanoma. Y cuando tenemos el diagnóstico, lo que tenemos que hacer es ampliarlo por normativa, ¿cierto? Exactamente. Y eso, de acuerdo a la profundidad que decías tú, Erika, del grosor que tiene, es si lo podemos ampliar nosotros los dermatólogos o si ya tenemos que derivarlo a un cirujano oncológico, y que es otro especialista que va a hacer esa ampliación y va a ver si es que, de acuerdo a distintas características, tiene o no este riesgo de irse a los ganglios, y tiene que estudiar y etapificar, y nosotros con dermatología, cirugía oncológica, vamos a ir tomando exámenes, imágenes, escáner, etcétera, para saber si esto está solo en la piel o se ha ido a otros lados. Así es. Pero ocurre en un porcentaje
menor, y yo te diría que cada vez también la prevención es súper importante y vamos pesquisando en etapas más precoces, pero hay ocasiones que esto ya está avanzado y que los pacientes requieren un manejo muy especializado de ustedes, de los oncólogos. Y en ese sentido, cuéntales un poco, porque a veces uno escucha el término cáncer, obviamente es aterrador, pero tenemos la gran mayoría de los cánceres de piel que son los no melanoma, que uno los opera, los previene, los saca y se acaba el problema, pero en este en particular, efectivamente, si lo pesquisamos a tiempo podemos tener curación, sin embargo, en estadios más avanzados podemos requerir otras terapias. Y ahí el rol del oncólogo, ir mano a mano con nosotros, es súper importante. En ese sentido, Erika, cuéntanos, ¿qué tratamientos, qué es lo que se hace en un paciente que ya está más avanzado? Bueno, es que hay dos escenarios en que el melanoma puede estar avanzado. Uno en que es un melanoma más profundo, que quizás ya avanzó a estos ganglios regionales, pero que un cirujano oncólogo es capaz de hacer una cirugía y sacar todo el cáncer visible, ¿ya? De acuerdo. Y digo la palabra visible y es súper interesante porque las imágenes, si te haces un escáner, si te haces un PET, eso ya te va a mostrar un tumor que es lo suficientemente grande para que el examen lo detecte, ¿ya? Pero el melanoma, cuando está, entre comillas, ramificado, puede ser, imagínate que tú siembras un campo, ¿cierto? Y tiras semillas en la tierra, pero tú después no ves esas semillas. No. Hasta que salen. Hasta que te brota una planta, ¿cierto? Un arbolito, porque es como el desierto florido, ¿cierto? Tú no ves las semillas, pero cuando se dan las condiciones adecuadas, que pueden ser años después, esa planta o ese desierto puede florecer. Y eso es lo que puede ocurrir con el melanoma que ya avanzó, por ejemplo, en los ganglios. Es una etapa más avanzada y de mayor riesgo que esto ya haya ocurrido. Y en ese sentido hay tratamientos que le llamamos adyuvantes, porque es como que van a ayudar al proceso de la cirugía e intentar la curación del paciente. Y son tratamientos que administramos por un año con el objetivo de tratar esas pequeñas celulitas de melanoma que no van a detectar ni el escáner, ni tampoco el famoso PET, porque creo que muchos pacientes creen que si el PET está bueno es que no tengo nada. Pucha, no es así, porque estas células son microscópicas, y ¿cierto? por eso es importante el seguimiento. Y por eso es tan importante el seguimiento, porque lamentablemente, aunque los pacientes hagan este tratamiento de un año, que en términos simples te puedo contar que algunos pueden recibir una terapia target, que es con un tratamiento en pastillas, que es solamente para melanomas que tienen una determinada mutación que está en el gen BRAF, y los otros pacientes pueden recibir inmunoterapia. Bueno, incluso los BRAF mutados también pueden recibir inmunoterapia. Y este tratamiento es por un año y disminuye significativamente el riesgo de que el melanoma vuelva, pero no lo reduce a cero. Por lo tanto, si ya tuviste este diagnóstico de melanoma, vas a tener que tener un seguimiento bastante estricto y en plazos de tiempo que son claros. No es como, oye, nos vemos en un año más. No es así. Cuando tenemos un cáncer, efectivamente hay que tomar las medidas correspondientes y ahí les va a tocar a los pacientes que vamos a estar trabajando en conjunto, que van a tener algunas sesiones con dermatología, otros con oncólogo, y lo que dices tú, los seguimientos son estrictos, es decir, tenemos pacientes que tenemos bien clarificado 3 meses con el dermatólogo, 6 meses luego, por tanto tiempo de años, porque efectivamente en ese periodo de tiempo es donde tenemos la posibilidad de ir viendo estas semillas que dices tú, que pueden brotar, etcétera. Pero afortunadamente las terapias actuales son buenas, y eso también explicarle a los que nos están escuchando, de decir, bueno, la palabra cáncer asusta, pero afortunadamente hoy las tecnologías, la medicina va avanzando. Así es, y de hecho, en este otro escenario de pacientes que son los que ya el cáncer va más allá de estos ganglios regionales, sino que quizás se fue a otros órganos o incluso al cerebro, eso 20 años atrás era un diagnóstico de muerte, o sea, te hacían este diagnóstico melanoma metastásico. Cero posibilidad. Cero posibilidad, porque la quimioterapia no le hace nada al melanoma, nada. Pero con estos tratamientos nuevos, particularmente con la inmunoterapia, hemos visto que hay pacientes que tienen lo que se llama una respuesta completa, que significa que desaparecen todas las lesiones. Y los pacientes que hacen esta respuesta completa allá 10 años de seguimiento, no se ha visto que recaigan. Imagínate. Entonces, bueno, estos son tratamientos nuevos, ya, o sea, la primera droga inmunoterapia para el melanoma se aprobó en el 2011, ya como para que te dé un escenario de tiempo. De tiempo, ya, entonces estos resultados tan excepcionales tienen seguimiento en estos estudios clínicos de 10 años y un poco más, pero claro, hay que ver qué va a pasar de acá a 30 años. Pero al menos te puedo decir que
a 10 años de seguimiento, estos pacientes que han tenido respuestas completas con inmunoterapia, la mayoría de ellos, y con mayoría te digo más del 90%, están vivos y sin enfermedad. O sea, posiblemente se curaron. Fantástico, o sea, esa es una muy buena noticia, que hoy en día hay fármacos, hay tratamientos, y lo importante es que sean prescritos de manera adecuada, que vayan con su oncólogo, que consulte con el dermatólogo para ir previniendo y para ir viendo qué terapia es la adecuada y el trabajo conjunto finalmente. Es muy importante, como tú dices, el trabajo conjunto, porque el paciente no tiene por qué saber todo esto, lógico, ¿cierto? Él es un paciente y nuestro rol como médicos también es educarlo y orientarlo en qué tiene que hacer, ¿cierto? Y es fundamental, si en estas etapas más tempranas todavía podemos hacer estos tratamientos preventivos de un año, si tú no le dices al paciente o el cirujano oncólogo, sabes que por la etapa de tu enfermedad, tú te beneficiarías de hacer este tratamiento con un oncólogo por un año. Si tú no derivas al paciente, él no tiene por qué saberlo. Entonces, por eso es tan importante que nosotras trabajamos en equipo, ¿cierto? Participamos en comités que son multidisciplinarios, ¿cierto? Donde está el patólogo, el dermatólogo, el radiooncólogo, el cirujano oncólogo, a veces también los oftalmólogos, porque también hay melanomas oculares. Sí. Entonces, es muy importante trabajar en equipo. Y muchas veces los pacientes nos dicen de forma cariñosa, doctora, ¿por qué estudia tanto? Doctora, ¿por qué hace esto? ¿Por qué van tanto a congresos? Justamente por esto, porque la medicina va cambiando, va evolucionando, y nuestro rol como especialistas es mantenernos al día justamente para esto, para conocer. Si en el fondo yo, siendo dermatóloga, que me dedico a la piel, si bien no voy a prescribir estas drogas, etcétera, las conozco y sé que existen. Y que en el fondo cuál es el momento lo va a decidir el oncólogo, pero finalmente saber cómo derivar y cómo ir trabajando en equipo. Así que ese es el mensaje. Lo otro que es importante es que estas terapias, cuando ya empiezan a andar, que las empezamos a indicar, o sea, ustedes y nosotros las seguimos, no están exentas de riesgos, ¿cierto? En el fondo son buenas, los estudios han mostrado que tenemos buenas tasas de respuesta, etcétera, pero finalmente también en dermato nos pasa que llegan los pacientes a sus controles y, doctora, tuve un rash, o tuve como una alergia, o estoy con problemas en el pelo, o tengo problemas en las uñas. ¿Te pasa que te consultan también a ti como primera instancia, no? Sí, de todas formas. Es súper importante que estos tratamientos estén bien indicados, porque la inmunoterapia no es que sea para todos, ¿cierto? Porque lo que hace la inmunoterapia es activar tu propio sistema inmune para que tu sistema inmune reconozca estas células extrañas del melanoma que son distintas a las células propias. Claro. Y son tus defensas las que dan esta respuesta. O sea, son tus propios soldados en el fondo, que te van a defender. Es un ejército, Isa, es todo un ejército, ¿cierto? Claro. Hay una célula que se llama presentadora de antígeno, que literalmente toma una parte de la célula de melanoma y se la presenta al linfocito y le dice, mira, esto no es tuyo, atácalo, ¿ok? Y eso es la inmunoterapia, activa el sistema inmune. Y al activar el sistema inmune también nos puede atacar a nosotros mismos porque se equivoca. Y en ese sentido, claro, pueden aparecer rash y a veces hay toxicidades más serias, que se inflame, por ejemplo, el hígado, que se inflamen los pulmones. Y afortunadamente en la mayoría de los casos podemos intervenir si lo detectamos a tiempo, apagar este incendio con uso de corticoides u otros inmunosupresores, pero tiene que haber una buena educación de que el paciente detecte lo que le está pasando. Y lo extraño que puede estar ocurriendo, que puede estar asociado a las terapias. Pero ahí lo importante es ir consultando. A mí me pasa mucho que preguntan por distrofia de las uñas a veces, como que cambió la estructura. Entonces ahí uno puede ir estudiando, quizás puede haber también un déficit de vitaminas, etcétera, ver si necesita o no suplementación, usar algunos tratamientos tópicos. ¿Y qué haces con eso, Isa? Cuéntame. Porque o sea, lo que hacemos, mira, no hay tratamientos específicos, porque finalmente son efectos colaterales, yo les digo, de todo esto que está ocurriendo. O sea, todo el sistema de defensa está en pos de controlar este melanoma. Por lo tanto, también a veces se quitan energías para otras zonas. Entonces, se quitan energías para las uñas, se quitan energía para el pelo, por ejemplo. Los pacientes lo notan a veces que pierden algo de pelito o que se vuelve más frágil. Te pasa en tus pacientes, me imagino. Se dice que, claro, que está un poquito más seco, como quebradizo. Sí. Muchas veces los pacientes tienen temor a hacerse algunos tratamientos o simplemente, por ejemplo, pacientes que tienen canas, no tinturarse, les da susto, ¿de acuerdo? Entonces, empiezan a cambiar todas sus rutinas que tenían habitualmente en el contexto de esto de las terapias, pero finalmente ahí lo que uno puede ir
recomendando es, una vez que ya está más avanzado, que ya el paciente ya ha tolerado mejor todo esto nuevo que le está ocurriendo, ir a manejar estas cosas particulares. Entonces, por ejemplo, una técnica que a mí me gusta mucho y que es súper básica, le digo yo, porque los pacientes me dicen, doctora, era Dime, tan, por favor, sí, no, que era dime. tan fácil, y como que lo hacen y me dicen, oiga, de verdad que me ha ayudado. ¿Y cuál es el secreto? Mira, cuando tienen como las uñas un poco más porosas, como ¿Sí? más deshidratadas, que las zonas más frágiles, más exacto, yo les recomiendo, obviamente después de estudiar, etcétera, todo, si hay algún suplemento que hay que poner, que se las limen, ¿Ya? cosa que quede más porosa la lámina unguial, las pongan en aceite de oliva, cosa que penetre el aceite en esa porosidad. Y lo otro Nunca me imaginé eso. porque eso hidrata un poco más la lámina unguial. Mira. Y luego de eso, incluso en las noches pueden tapárselas un poquito para que esté un buen rato ahí el aceite. Y eso puede ser cualquier otro aceite. Un ejemplo, el de oliva, que es como lo clásico. Perfecto. Y luego usar algunas lacas que son reforzadoras de la lámina, que hay muchas en el comercio. Ya. Entonces, con eso va mejorando la calidad de la lámina unguial. No se quiebran tanto. A veces yo tengo pacientes y me dicen, doctora, me toqué aquí y se me... ¿Y cada cuánto, Isa? Porque no se la van a estar limando No, todas eso las puede noches. ser una vez a la semana, dos Ya. veces a la semana máximo. Es como una terapia, como cuando están tranquilos el fin de semana, hacerlo. Eso puede ayudar. Y lo otro, por ejemplo, con el pelo, a veces tienen dudas, doctora, ¿me lavo el pelo todos los días o no? ¿Se me va a caer? ¿Se me va a dañar más? Sí. No hay evidencia de que lavándose el pelo todos los días se vaya a caer más o se dañe más. Ya eso Perfecto. de que la raíz queda húmeda o que se va a caer es un mito, pero efectivamente hay algunos productos que se ayudan a como mejorar la calidad de la fibra capilar. Y también hay algunos champús que tienen fotoprotección solar, ojo. ¿En serio? Sí, y no es un fotoprotector, ojo, no es para el cuero cabelludo, es un fotoprotector para la fibra capilar. Perfecto. Entonces yo a veces, sobre todo en épocas de primavera, verano, que usen ese tipo de champús que pueden ayudar. Si se quieren tinturar, se pueden, pero ojalá no decolorar y no usar amoníaco, por ejemplo. Entonces tinturas pueden, pero que sean lo más, en el fondo, inocuas posible, que no decoloren, porque la decoloración es un poquito agresiva. Sí, mira, qué bueno que comentes eso. Está por una paciente que hace poco me preguntó, pero ella no está en inmunoterapia, tiene otro cáncer y ella está recibiendo quimioterapia. Entonces Pasa están lo mismo, todos sí. estos mitos también, un Sí. poco mito, ¿cierto? De que los tóxicos de la quimioterapia sumado a los químicos del pelo van a generar alguna reacción que inflame el cuero cabelludo. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, y por Bien. eso, si por ejemplo, a ver, siempre en este escenario uno quiere ser lo menos innovadora posible con respecto a productos y Así cosas es. por el estilo. Yo digo aquí menos es más, porque en el fondo hay cambios en la piel, todo el sistema está defendiendo este cáncer y por lo tanto todas las energías están puestas en eso. Y obviamente la piel sufre cambios, es decir, puede tener mayor deshidratación, sequedad, que aparezcan dermatitis, que la piel que antes no le pasaba nada con tal invento, con tal colorante, con este sí. Entonces hay que tener cuidado, no es chip libre para usar tinturas, etcétera, pero uno puede ir viendo y puede ir haciendo pruebas también, porque no necesariamente es que el paciente, que alguien que no le guste, por ejemplo, las canas, esté eternamente con ellas porque tuvo este tratamiento. Entonces uno puede ir probando y finalmente también se aparecen algunas reacciones, por ejemplo, dermatitis de contacto alérgica, algún colorante, O sea, ¿le podrías dar la oportunidad se le puede dar. a hacer la tintura del pelo y que vean cómo andar y si hay alguna reacción? O se puede hacer una prueba también, una prueba de parche que se llama, que en el fondo es ver cómo reacciona la piel a la tintura y hacer una lectura después y ver si hay alguna dermatitis. En tu mano, por ejemplo. Inicialmente puede ser en la mano, o si necesitan hacerlo, por ejemplo, visado por un médico, lo hacemos y lo podemos estandarizar un poquito más. Entonces, se pueden hacer esas pruebas y ver, y si ya estamos seguros, aplicar, pero siempre ojalá sin decolorar y sin amoníaco. Sin decolorar y sin amoníaco. Ya, perfecto. Así que hay varias opciones, siempre usar lo más natural. Sí, porque sabes que esta misma paciente me llegó mucho su mensaje, porque ella me dijo con un poco de temor o casi de vergüenza. Claro. Y me dijo, doctora, no quiero sonar vanidosa, pero ¿me puedo teñir el pelo o me puedo poner, qué crema me puedo poner en mi piel porque se me está secando la cara y yo no quiero sonar vanidosa, pero esta es parte de mi feminidad? Lógico. Y ella no tiene
¿por qué avergonzarse de eso? O sea, ella está viviendo un cambio tan grande en su vida con lo del cáncer que ¿por qué quitarle además otras cosas que la hacen ella? Y sentirse bien. Sí, y yo creo que esto le pasa a muchas mujeres en estos tratamientos y por eso te quiero preguntar también, ya me aclaraste lo de la tintura, Sí. nos diste un buen consejo de las uñas, ¿y qué hacemos con la piel de la De la carita? ¿Qué es seguro que se pongan? Porque piel seca es un tema importante. Y genérico, yo te diría, en los pacientes tuyos oncológicos, yo creo que casi todos te van a decir en algún momento que tienen piel seca. Entonces, uno, siempre les recomendamos cuando tenemos estos cambios en la piel, las duchas pueden ser diarias con agua tibia, pero ojalá corta. Nada de darse baños eternos porque eso seca más la piel. Y siempre lubricar muy bien. O sea, la crema hidratante que le puede prescribir su dermatólogo es fundamental. ¿Por qué? Porque al mantener esta barrera cutánea indemne, va a estar más firme ante cualquier agente externo. Y eso corre para el cuero cabelludo como corre para el cuerpo. O sea, el cuerpo ahí puede ser completo. Una cremita hidratante que ojalá no tenga muchos olores, ni que color, no sea fuerte. Exacto. No innovar con cosas de color, ni geles, ni cosas, sino que cremas hidratantes que ojalá sea rica en ceramidas y ácidos grasos, que son los componentes que mantienen esta barrera cutánea indemne y usarlas, lo principal. Yo siempre le digo a los pacientes, el mejor tratamiento es el que se usa, porque si tenemos la crema ahí gigante que no la ocupamos, no va a servir de nada. Y lo otro es que también vemos que los pacientes se manchan un poquito más con las terapias. Con muchas quimioterapias, de hecho hay más sensibilidad, y sensibilidad al sol. Manchitas cafés en la cara, muchas en las manos también. Son las manos. Entonces, ante eso, sí podemos ir ofreciéndoles tratamiento. Y dentro de lo primero es usar un buen fotoprotector solar, que eso se lo recomendamos siempre, pero con mayor razón en esta etapa, que es usar un fotoprotector más 50, que ojalá tenga cobertura de todo el tipo de radiación, UVA, UVB, luz visible, y ir reaplicándolo. En el fondo, lo más importante es la reaplicación, porque si aplicamos una vez al día y después, por ejemplo, transpiramos, sudamos, nos lavamos la cara y no reaplicamos, se fue el fotoprotector. Y en las manos también, supongo. Se nos olvidan las manos. Siempre se nos olvida. ¿No? A ver, unas pacientes me decían, doctora, yo estoy perfecto en la cara, pero mire mis manos, cómo las rejuvenezco, cómo las manejo, porque finalmente nunca me las cuidé. Sobre todo las mujeres que manejamos, que no ocupamos guantes ni nada en el verano, se manchan más. Entonces, usar cremitas hidratantes y fotoprotector solar. Hoy en día han salido algunos productos en el mercado que tienen fotoprotector solar, las cremas de mano. Entonces es fantástico. Hay casi un 2x1 porque no tienes que ir reaplicándote a cada rato cremas distintas. Y lo otro es que sí podemos ir usando algunas terapias que tengan que ver con principios activos que mejoren la calidad de la piel y el manejo de las manchas, por ejemplo. O sea, un paciente que está bajo los tratamientos que le indica la doctora, no necesariamente es que quede todo out, sino que es importante ir haciendo el seguimiento con el dermatólogo para que los cambios que tiene la piel, busquemos los principios activos y las cremas y los serums que ayuden para restituir esta barrera cutánea. Entonces, claro, según la edad que tenga el paciente. Y la patología, exacto, si por ejemplo un tema de textura, si un tema de mancha, etcétera. O rosácea, por ejemplo. Y ahí tengo, claro, otra pregunta para ti, que también me han hecho mis pacientes, es, ¿se pueden hacer su terapia láser si por ejemplo ellas tienen rosácea o se les ha manchado la piel? ¿Lo pueden hacer durante un tratamiento oncológico como la quimioterapia o es preferible esperar a terminar la quimioterapia y después hacer el tratamiento? Sí, esa es una muy buena pregunta porque efectivamente yo te diría que el mayor motivo de consulta es durante las terapias. Es durante estos cambios en la piel, qué sé yo. Pero todas las cosas complementarias o tratamientos complementarios, porque finalmente el láser vascular es una terapia que es complementaria a lo que usamos tópicamente en sus casas, más el fotoprotector. Lo preferible es hacerlo una vez que concluyen las terapias. Siempre. ¿Por qué? Porque los cambios que se van dando bajo estos tratamientos pueden que no sean definitivos, puede que ser que lo que esté viendo sea transitorio o puede que después cambie. O sea, podríamos hacer más daño también. Podríamos hacer más daño, exacto. Entonces aquí siempre con este tipo de terapias menos es más. Siempre le digo a mis pacientes, pero no se queden con la idea de que no pueden usar absolutamente ni una crema, ni suspender todo. La piel va a tener cambios, vamos a ir ajustando para usar quizás ahora la piel está más seca y en vez de un serum, una crema, usar algunos principios activos, podemos usar retinol, niacinamida, hay muchos principios activos que se pueden ocupar, pero con supervisión. Entonces yo te diría que ese es el mensaje, es ya estando viviendo un proceso de cáncer de piel, sobre todo el melanoma, que a nosotros nos toca ver, sí podemos apoyarlos en el fondo, mujeres, hombres, jóvenes, los que padecen esta enfermedad,
apoyarlos para que tengan una mejor calidad de vida y no se sientan avergonzados lo que dices tú, de decir, Oye, quizás le estoy dando... Y verse bien quizás también es parte de sentirte bien. Es parte de sentirte bien y es tu salud. Así que la idea es que consulten siempre con su dermatólogo, de la mano con el trabajo con su oncóloga, para tener una mejor calidad de vida y en este contexto que también es difícil en la vida. Entonces, oye, gracias Isa por todos estos consejos. No, gracias a ti. Se los voy a llevar a mis pacientes, van a estar felices de escucharlo. Y los que nos están escuchando acá, que tienen estas dudas, que no han preguntado por las redes sociales, bueno, aquí esperamos que hayan tenido varias de sus respuestas. Y bueno, más que nada agradecerle a Erika la presencia, la compañía, todos sus conocimientos. Ha sido un lujo tenerte hoy día. Gracias por la invitación, lo pasé súper bien. Bueno, yo también, ha sido un agrado tenerte. Y recuerden que se vienen próximos capítulos y este es un podcast hecho por dermatólogas que se llama Cuestión de Piel. Muchas gracias. Buenas. Con el patrocinio de Eucerin Gold, Eastin Silver y Uriach Brands. Juntos, cuidando tu piel.